Dios les bendiga, queridos hermanos. Espero que estén muy bien en sus casas. Soy el diácono Carlos Valenzuela y me ha tocado predicar hoy. La verdad es que el tema que Dios ha puesto en mi corazón hoy día es un tema difícil de predicar, porque no es un tema suave, por decirlo de alguna forma. Es un tema más bien áspero y es un mensaje para la iglesia directamente. Así que antes de predicar quiero realizar una oración para que Dios tome el control, para que Dios ilumine con su sabiduría y con su Espíritu Santo esta predicación. Así que le invito allí donde usted está a cerrar los ojos y hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tu presencia, Señor, para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre, para que seas tú, Señor, descendiendo, tomando control, Señor, de esta predicación, iluminando, Señor, mi corazón, para poder hablar lo que tú quieres hablar, Señor. Que no salga palabra, Señor, de mi boca, que no sea tu voluntad, Señor mío. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te ruego que seas mi maestro, que seas mi guía, como dice tu palabra, y que tomes total control, Señor mío, que prepares los corazones, los oídos, Señor, porque el tema que vamos a tratar hoy es un tema, como dije, áspero, es un tema a veces difícil, triste también, Señor mío, pero es necesario, Señor, tocar estos temas para poder crecer y para poder estar apercibidos de las señales de los últimos tiempos, Señor. Señor, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy se llama la señal de la apostasía. Y vamos a leer el texto base de esta predicación, que está específicamente en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Y dice así en el nombre de Jesús. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, dice Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esta parte yo quiero recalcar. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta palabra fue escrita hace aproximadamente 2000 años, pero hoy estamos más cerca que nunca del cumplimiento de este versículo. Todos sabemos, entiendo, el orden en que van a ocurrir los últimos eventos de la iglesia. La iglesia va a ser arrebatada, como dice Pablo. El Señor va a venir y desde el aire nos va a llamar. Y nosotros nos encontraremos con Él en el aire, dice el apóstol Pablo. Luego del arrebatamiento, inmediatamente se va a manifestar en la tierra el hijo de perdición, el que comúnmente la gente llama el anticristo. Pero antes que se manifieste el anticristo, dice la palabra de Dios que va a haber una señal. Y la señal es que en la tierra se va a manifestar la apostasía. Y por si usted no lo sabe, vamos a leer un poquito qué es lo que es la apostasía. ¿Ya? Dice
que la apostasía va a comenzar cuando esté la iglesia en la tierra. Ojo con eso. La apostasía va a comenzar cuando la iglesia aún esté en la tierra. Es una señal que se manifiesta con la iglesia acá. Se va a manifestar poderosamente cuando la iglesia sea arrebatada y ya esté desencadenado y se manifieste, se presente públicamente el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero la apostasía comienza antes. Y esta apostasía, el apóstol Pablo lo escribe y lo enseña como una alerta para la iglesia, como una señal de alerta para la iglesia, que dice, bueno, va a venir el anticristo, va a ser arrebatada la iglesia, pero ojo, porque antes va a venir y se va a manifestar la apostasía. Tal como lo señala el Señor Jesús en Mateo 24 y comienza a decir señales de los últimos tiempos, mucha gente puede decir, pero la apostasía siempre ha existido. Sí, siempre ha existido, pero no va a ser una manifestación común, va a ser algo masivo, va a ser algo fuera de lo común, como fueron las señales de Mateo 24, cuando el Señor dice, bueno, van a venir terremotos, van a venir pestes, van a venir muchas cosas. Y todos pueden decir, pero si siempre han habido terremotos, siempre han habido pestes, sí, pero lo que el Señor habla, que va a ser algo fuera de lo común. Va a ser algo que va a ser sucesivo, va a ser uno tras otro. Y esto marca un tiempo sumamente peligroso para la iglesia. Porque las potencias del infierno van a poner todas sus fuerzas en este tiempo, en el tiempo de la apostasía. Es un tema sumamente de cuidado. Ahora, yo quiero leer un poco qué significa la apostasía, por si usted no lo sabe. Permiso. Por si alguno lo ha escuchado y no entiende bien lo que es, o para confirmar lo que usted ya sabe. La apostasía es una palabra griega que la Biblia no la traduce. Cuando usted lee apostasía en el Nuevo Testamento, en su Biblia en español, apostasía no está traducida al español, es una palabra griega. Y significa salida, significa defección, significa revuelta, significa rebelión. Y viene de una raíz, de una palabra griega que es apostasión, que significa divorcio. O sea, por apostasía entendemos separación, divorcio, rebelión, ir en contra. ¿Ya? La palabra apostasía está compuesta por la palabra apo, que significa caer o alejarse, y stasis, la palabra stasis, que significa rebelión. Todas estas palabras significan dar a entender que es una acción de abandonar una causa o de separarse de ella con deslealtad. Ahora entendemos que la apostasía que se va a manifestar en el último tiempo ataca directamente a la iglesia. No es para aquel que no ha creído en el Señor ni que ha entregado su vida al Señor. Lo que el apóstol Pablo está hablando acá, le está hablando a la iglesia. Está diciendo en el último tiempo, en los últimos segundos en que la iglesia esté en la tierra, va a venir una salida masiva de hermanos de la iglesia. Va a venir, y no solamente una salida no solo de la iglesia, una salida del camino, una salida de la verdad y una salida de la fe. Todo lo que profesaron un día, todo lo que creyeron un día, todo lo que predicaron un día, hoy día ya no lo viven, ya no lo predican, y es más, y van en contra de aquello que creyeron. Ese es el tiempo que está marcando el apóstol Pablo en Tesalonicenses 2. ¿Cuál es el origen de la apostasía? La apostasía, obviamente, no puede venir de otro ser que no sea
Satanás. Cuando la Biblia habla en el Antiguo Testamento de rebeldía, de rebelión, está hablando de apostasía. Y el primer apóstata y rebelde fue el enemigo de Dios. El deseo del enemigo ha sido siempre el de separar al hombre de Dios. Sí, porque no puede separar a Dios del hombre. Quiero que entienda esto, este juego de palabras. El enemigo se esfuerza por separar al hombre de Dios porque no puede separar a Dios del hombre. Dios nunca te va a dejar. Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca te va a traicionar. Somos nosotros. Somos nosotros los que podemos dejarlo. Somos nosotros los que podemos traicionarlo. Somos nosotros los que podemos darle la espalda. Entonces Satanás, entendiendo esta verdad, pone todos sus esfuerzos en eso, en que tú te desmotives, en que tú pierdas la fe, en que tú creas doctrinas engañosas, antibíblicas. Entonces, el trabajo del enemigo comenzó en el huerto de Edén, cuando Dios creó al hombre y el hombre tenía la intimidad y esa relación personal con Dios. Satanás vino a influenciar al ser humano a pecar, a caer en pecado, a caer en la separación. Desde ese momento ha buscado diferentes maneras para que el hombre se aleje de Dios, tal como él lo hizo. A esto se le llama apostasía. Permiso. Y apostasía no solo existe en el Nuevo Testamento, no solo existe en segunda epístola de Tesalonicenses capítulo 2, no, apostasía existe en toda la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. De hecho, lo vamos a leer en Jeremías 2. Jeremías, busque el libro de Jeremías, capítulo 2. El capítulo 2 es muy extenso, pero vamos a ir leyendo ciertos versículos saltados para no hacerlo tan extenso. Son 37 versículos. Pero si usted lee el título de Jeremías capítulo 2, dice Jehová y la apostasía de Israel. Aquí se da cuenta que la apostasía siempre ha existido. Este tema de la separación del hombre de Dios siempre ha estado. El tema es que en estos tiempos, en nuestros tiempos, se va a intensificar. Por eso tenemos que estar alerta, por eso tenemos que estar con cuidado, caminar con cuidado, por eso es que tenemos que mantenernos en la congregación, por eso es que tenemos que participar en la congregación, porque ese tipo de cosas hace que usted se mantenga firme en la fe, firme en el pueblo de Dios. Y vamos a leer aquí en Jeremías capítulo 2 lo que piensa Dios de la apostasía. Vamos a leer algunos versículos y vamos a ver este tema que es muy importante. ¿Qué es lo que piensa Dios de la gente que le da la espalda? Dice, vino a mí palabra de Jehová en el versículo 1 diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Bueno, aquí el Señor se acuerda y recuerda los tiempos de intimidad con esa persona, los tiempos de intimidad con ese pueblo, ¿cierto? El versículo 4 dice, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? Vamos a leerlo de nuevo. Así dijo Jehová.
¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? ¿Sabes por qué el Señor pregunta esto? Porque la causa nunca es el Señor. Porque si hay alguien que te ha hecho bien en esta vida, o en la vida, si hay alguien que te ha hecho bien en la vida, es el Señor. Te perdonó, te salvó, te limpió, te restauró, te levantó, te bendijo, te sostiene, te da salud. Guarda a tus generaciones, guarda a tus hijos, guarda a tu esposa. ¿Qué es el mal que Dios ha hecho para que la gente se separe de Dios? Nunca es el Señor. Siempre son cosas anexas las que hacen que el hombre se separe de Dios. Lo vamos a leer más adelante cuáles son algunas de las cosas que hacen que el hombre se separe de Dios. Vamos a leer el versículo 8 de Jeremías 2. Dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovechaba. Déjeme decirle algo. Uno de los responsables más grandes de esto de la apostasía son los liderazgos. Pastores, líderes, gente que está a la cabeza en el Evangelio, gente que está guiando al pueblo en el Evangelio. Dice acá que los sacerdotes, aquellos que están por cabeza, aquellos que están para dirigir, aquellos que están para traer la palabra, la revelación, aquellos que están para hacerte crecer en el Evangelio, no dijeron dónde está Jehová. Los que tenían la ley no me conocieron, dice el Señor. Los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. ¿A usted le parece conocido ese momento en este tiempo de la iglesia? Donde podemos ver pastores que están muy lejos de la verdad. Donde podemos ver líderes que están lejos de la condición de líder que deben tener. Y esta es la parte, el versículo importante. Dice el versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, dice el Señor. Y lo segundo, cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Hoy en día podemos ver alrededor del mundo iglesias con movimientos extraños, con doctrinas raras, pastores y líderes que quizás se preocupan más de la vestimenta, quizás se preocupan más de cómo los ven, quizás se preocupan más de estas luces, quizás se preocupan más de los seguidores que tienen en sus redes sociales. Quizás se preocupan más de muchas cosas vanas, pero no se preocupan de ir a la fuente, pero no se preocupan de tener cisternas con agua viva. Por eso hay iglesias que se han alejado de la fuente y que se han vuelto cisternas rotas. Todo lo que ves en algunos ministerios es show. Es luces, es humo. Pero este es el tiempo en que Dios nos está advirtiendo. Este es el tiempo en que Dios nos está diciendo, ojo, alerta. Nos está poniendo una luz roja y nos está diciendo, mira, no se salgan del camino.
Hermano, si tú estás divagando o estás ahí pensando quizás en que no te gusta la iglesia, no te gusta el hermano, que no te gusta esto, no te gusta esto otro, y estás pensando en salirte, cuidado. Si es que tú estás cómodo en tu casa y hemos dejado la oración y hemos dejado el ayuno, cuidado. Si tú te has permitido cosas que tú sabes que a Dios no le agradan y que van en contra de la palabra de Dios, cuidado. Cuidado en este tiempo, cuidado. Porque estamos en un tiempo en donde se está comenzando a manifestar la apostasía. ¿Y sabes qué? Se me eriza la piel cuando yo pienso que en este mismo instante podría venir el Señor a arrebatar a su iglesia. Piénsalo un segundo, allí donde estás. Piensa un segundo, ¿qué pasa si el Señor en este instante, ¡paf!, cuidado. Cuidado. Versículo 19 de Jeremías 2. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. No serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Dice el versículo 19, cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. ¿Conoce a alguien que ha dejado al Señor? ¿Conoce a algún hermano que ha vuelto atrás? ¿Conoce a algún hermano que se ha salido del camino? ¿Ha visto el resultado de su vida? ¿Ha visto las consecuencias de eso en la vida de ese hermano? Porque es malo y muy amargo el no tener al Señor cerca, el no estar a cuentas con el Señor. Es malo y amargo no estar en el pueblo del Señor, en la congregación del Señor, dentro del redil del Señor. Versículo 21, te planté vid escogida, simiente verdadera, toda ella como pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña. Lo voy a leer de nuevo. Te planté vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? El Señor dice, bueno, yo cuando te salvé, te limpié, te levanté, te sané. ¿Cómo? ¿Cómo volviste atrás? ¿Cómo te saliste del camino? El versículo 22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de ti, dijo Jehová el Señor. Sí, porque hay mucha gente que aparenta vivir mejor lejos de la iglesia. Aparenta, a pesar de que la iglesia no salva, ojo con eso. La iglesia no salva, salva el Señor. La salvación es personal, pero la congregación, el congregarse es un mandamiento. Ojo. Pero hay mucha gente que se aleja del Señor por X motivos, porque hay muchos motivos y muchas justificaciones también. Y muchas de ellas pueden ser hasta justas de salirte de una congregación, pero no de salirte del camino. Son dos cosas muy diferentes. Aunque te laves con lejía, esa gente que aparenta estar mejor, no, si yo estoy mejor aquí, nomás déjeme ahí, no, yo con la iglesia no quiero nada. Si yo participé en iglesias cuando era niño, yo participé en iglesias cuando era joven, y no, puros ladrones, no, puros hipócritas, puros pecadores, no me den la iglesia a mí. Déjeme decirle una cosa, por eso es necesario la iglesia y por eso es necesario el Señor. Para que nos salve de todos esos tipos de pecados que usted piensa. La iglesia no está llena de gente perfecta.
No, no se equivoque. La iglesia está llena de gente imperfecta con un Dios perfecto. La gente en la iglesia puede pecar, sí. Sí. Puede caer en pecado. Puede llegar a cometer errores, sí. Puede cometer errores. Tenemos derecho a equivocarnos, pero no tenemos derecho a vivir en el error. Y arrepentirse significa cambiar. Arrepentirse significa que tu estilo de vida cambia completamente. No vuelves a cometer aquel error que cometiste. Y así nosotros en la iglesia vamos creciendo y aprendiendo de gloria en gloria, como dice su palabra. Pero hay veces que en la iglesia se llenan de gente que dice, ¡oh, no! Si nos actuamos como que ni con la punta del dedo hemos tocado el pecado. No es así. No es la realidad. Somos gente que mientras estemos en la tierra estamos batallando en contra del pecado. Y recibimos a lo mejor golpes, pero seguimos batallando. Me acuerdo de la predicación que un día dijo el pastor Alonso. En el interior del hombre viven dos tigres sumamente fuertes y peligrosos. El tigre del pecado y de la carne y el tigre del espíritu. ¿Cuál tigre va a ganar la pelea? Bueno, el tigre que tú alimentes. Deja de alimentar a uno, inmediatamente el otro va a ganar. La apostasía de Israel. El Señor se duele. Y el Señor nunca es la razón por la que el hombre se aleja de Él. Y la apostasía también existió en el Nuevo Testamento. De hecho, el Señor Jesús vivió y tuvo una experiencia personal con apóstatas. Y está en el libro de Juan, versículo 6. Créame, hermano, que este tema no lo hubiese querido elegir. Me hubiese encantado haber predicado otras cosas. Mucho más, quizás. Lindas, suaves. Pero es lo que Dios puso en mi corazón. Es lo que el Señor me estuvo ministrando. Y creo con todo mi corazón que es lo que el Señor quería que se hablara hoy. San Juan capítulo 6, versículo 66 y 67. Para que entienda mejor estos dos versículos, el Señor había hecho el milagro de los 5.000, de la alimentación de las 5.000 personas. Luego el Señor anda sobre el mar. La gente comienza a buscarlo al ver que el Señor se había ido y comienza a buscarlo por ciudad en ciudad y lo encuentran. Y el Señor les dice, bueno, seguramente ustedes me buscan porque comieron pan y se saciaron. Y Él comienza a darles una prédica sumamente dura y áspera. Él comienza a hablar sobre el pan de vida, de que Él era el maná, de que Él era el pan, y de que el que no comía su carne y bebía su sangre. Y para los espectadores de esa predicación era algo muy potente, era algo muy fuerte, porque ellos lo entendían de forma literal. El Señor estaba hablando de canibalismo casi. Ellos lo entendían así. ¿Cómo? Decían, y empezaron a murmurar, ¿y cómo vamos a comer su carne? Y más encima, tenemos que beber su sangre, ¿cómo es eso? Claro, porque el Señor, el problema que tuvo siempre el Señor es que sus palabras eran espirituales. Y todos sus oyentes la tomaban de forma literal, cuando traían un mensaje espiritual. Entonces en este altercado y en esta prédica áspera que el Señor estaba teniendo, mucha gente
no pudo digerir esa predicación, y dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, apostataron. Eso es apostasía. Eso es que aquello que creíste un día y aquello que defendiste y aquello que seguiste, ya no lo haces. Y en más, le vuelves la espalda. Y en más, te vas en contra de aquello que creíste. El Señor lo vivió en carne propia. Tanto así que miró a sus discípulos, a sus 12 apóstoles, con Judas Iscariote en medio de ellos, y les dijo lo siguiente: ¿quieren acaso irse también ustedes? ¿Quieren acaso irse también ustedes? Pero Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba claro. No sé si Judas Iscariote, que estaba en medio de ellos, que muy probablemente su fe ya estaba debilitada o estaba anulada, y muy probablemente quizás se hubiese ido con aquellos que se fueron. Pero no solo el Señor lo vivió en carne propia, la apostasía. El apóstol Pablo le dice en 1 Timoteo 1:18: Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 18 le dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, apostataron. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Tú mantente firme, Timoteo. Milita la buena batalla, termina la carrera. Mantén la fe y la buena conciencia, la cual algunos desecharon y naufragaron. Versículo 20: de los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Himeneo y Alejandro apostataron, volvieron atrás, se volvieron en contra de la fe. De hecho, en 2 de Timoteo capítulo 4, 2 hojas más allá, versículo 9, dice: procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo en una segunda carta, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Qué hizo Demas? Apostató. Y segunda de Pedro el apóstol también habla acerca de la apostasía. De hecho, la Biblia está llena de pasajes que hablan de la apostasía. Yo solo elegí los que el Señor me ministró y algunos, pero son muchos los pasajes que hablan respecto a este tema. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Está hablando para nosotros, está hablando para el fin de los tiempos, está hablando para la iglesia. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías. ¿Sabes lo que significa herejías? Posiciones contrarias, herejías destructoras, y aún dicen negarán, apostatarán, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Ojo acá, el apóstol Pedro está profetizando para la iglesia que viene más adelante, dice: y muchos seguirán sus disoluciones,
por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aleluya. ¿Sabes lo que dicen de la iglesia hoy en día en la calle? ¿Le ha tocado predicarle a alguien últimamente? No, la iglesia. Y blasfeman contra la iglesia. Blasfeman contra el camino y blasfeman contra el Señor. ¿Por qué? Porque han visto cómo muchos, quizás de sus vecinos, quizás de sus amigos, quizás de sus compañeros, muchos participaban y después se van y se van hablando mal y se van hablando en contra. Versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Este es un tema que está muy en boca hoy en día. El dinero en las iglesias. Pastores que se han enriquecido a causa del Evangelio. Lo cual está mal. Porque un siervo de Dios debe ser austero. La palabra nos enseña que los siervos de Dios deben vivir en austeridad. Pero a muchos les gusta vivir como millonario, como rockstar. Hemos visto y hemos vivido y hemos sabido de pastores que se compran jets privados, que andan con guardaespaldas. Ojo, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido líder o pastor que usted me está escuchando. Ojo. Ojo en cómo estamos viviendo el Evangelio. Ojo en cómo estamos andando el camino. Ojo, porque hay muchos ojos mirándonos. Hay muchos vecinos que nunca van a leer la Biblia. Nosotros somos la única Biblia que ellos van a leer. Y vuelvo a decir, no tenemos que ser seres, no tenemos que ser personas que actuemos como que ni con la punta de los dedos hemos tocado el pecado. No, no es real. Eso no es real. Somos hombres pecadores, somos mujeres pecadoras que hemos sido salvados por un Dios perfecto. Y que muy probablemente hemos cometido errores, que muy probablemente sigamos cometiendo errores, pero que sí vamos a pelear la buena batalla de la fe. Pero que sí vamos a poner el nombre de Jesús en alto. Pero que sí entendemos que somos representantes legales de la iglesia en la tierra. Que somos pedazos de cielo caminando. Que estamos puestos para bendecir. Que nuestra conducta es lo importante. Porque tú puedes hacer muchos milagros. Porque tú puedes tener mucho dinero. Porque tú puedes tener mucha sabiduría, mucha palabra, mucho versículo en la mente, pero es tu conducta, mi querido hermano, es tu conducta, es mi conducta. Vivir como hijos de Dios, como hijos de luz, cuesta, sí, cuesta horrores, como decía un hermano, cuesta horrores. Nadie dijo que es un camino liso y lleno de pétalos de rosas y que te llevan en un bote. No, nadie dijo eso. El Señor dijo, es angosto el camino. Es angosto el camino. Es difícil, sí, es difícil. Por causa que estamos en un cuerpo pecaminoso, en un cuerpo que en todo momento quiere pecar, que en todo momento quiere ir en contra de Dios. Por eso nosotros tenemos que dominar la carne. Por eso Dios nos dio armas para dominar la carne. Por eso Dios y el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo nos enseña que tenemos que alimentar el espíritu, que tenemos que ponernos la armadura, que tenemos que pelear la buena batalla, que tenemos que terminar la carrera, porque muchos corrieron, pero no todos llegaron a la meta. Y si hoy, hermano, tú estás divagando entre dos caminos,
Y si en tu corazón tú sientes hoy que estás frío, y si en tu corazón tú sientes hoy que estás falto, si a lo mejor cometiste un pecado, si a lo mejor te resbalaste, caíste, abogado, dice la palabra, abogado tenemos en el cielo. Levántate. Este es el tiempo, porque estamos viviendo un tiempo peligroso en donde han salido muchas doctrinas diabólicas, en donde en el Congreso se están legalizando muchas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Estamos viviendo los últimos segundos de la iglesia en la tierra. Que no te hagan dudar. Que no te hagan dudar de que un día el Señor nos va a arrebatar. Que no te hagan dudar de que Dios te ama. Que no te hagan dudar de que Dios te quiere sano, de que te quiere libre, de que te quiere victorioso. Que no te hagan dudar, que no te silencien, porque estamos viviendo tiempos, lo vuelvo a repetir y lo voy a repetir creo toda la prédica, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos en que el mundo ha perdido el sentido común, completamente. Todo lo que era bueno para el sentido común hoy es malo. Las iglesias estamos catalogados como lo peor, y cosas muy, muy malas y terribles están ahí, como algo de moda y como algo top, y que si tú eres eso, estás bien, eres libre. No. El único que puede liberar el espíritu y el alma del hombre es Cristo. Todos los que te dicen que te harán libre y que no es a través de Cristo y que no es por Cristo, te van a hacer 2 veces más hijo del infierno. Por eso hoy como iglesia tenemos que crecer. Tenía escrito acá un versículo que el Señor antes de predicar me recordaba, que está en Hebreos 5, capítulo 12. Y con esto ya estamos por finalizar. Dice Hebreos 5, capítulo 12. Vamos a leer desde el 11. Dice, advertencia contra la apostasía. Lea ahí el título. Advertencia contra la apostasía. Voy a buscar acá Ojalá que el Señor, y ruego que el Señor nos mueva con esta predicación, logre mover algo en su interior, logre hacerlo pensar y meditar, logre que usted comience o que siga tomando buenas decisiones en estos tiempos difíciles. Hebreos 5:11. Advertencia contra la apostasía dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Sabes lo que es tardo para oír? Difícil de escuchar, lento para oír, lento para entender. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. ¿Cuántos años lleva usted en el Evangelio? Saque la cuenta, a ver, usted lo sabe, ¿no? ¿Cuántos años lleva en el Evangelio? Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Considero que esta palabra, este mensaje es un alimento sólido al alma. Y espero, nuevamente digo, espero que el Señor nos conmueva y nos mueva a meditarla
a pensarla, porque estamos en tiempos sumamente peligrosos, sumamente difíciles. Sé que todos hemos tenido la experiencia de conocer a un soldado de Cristo que cayó en la batalla, pero muchos no se volvieron a levantar. Muchos hoy viven de la forma que a Dios no le agrada, de la forma que no nos fue enseñado. Por eso hoy nosotros tenemos que ser luz. Hoy nosotros tenemos que reflejar a Cristo con nuestra conducta. Con nuestra conducta. Así que, ya finalizando, algunas de las razones por las que la gente se aleja y niega su fe. Yo anoté algunas, pero pueden ser muchas más, que pueden ser razones o justificaciones. La primera es por malos líderes y pastores, que llegan a ser burladores y amadores de sí mismos, como dice su palabra. Por malas experiencias vividas que han debilitado la fe. Por malos testimonios de hermanos. También hay gente que se va porque es débil y porque a lo mejor ve un hermanito que no hace lo que Dios manda y que no tiene una conducta correcta conforme a la palabra, y le somos de tropiezo. Por malos testimonios de hermanos. También por falta de compromiso propio. Muchas personas están cómodas como están y dónde están. No, a mí, liderazgo, no, yo no. Aquí nomás déjeme a mí. Sentadito aquí, tengo mi silla y tengo mi nombre en la silla. No puede ser eso. El Señor quiere que nosotros crezcamos. El Señor quiere que nosotros avancemos. El Señor quiere que ya nosotros seamos líderes en el pueblo del Señor. También por malas decisiones tomadas. Mucha gente, se va de la iglesia pensando en que la decisión que están tomando es buena, pero al final no es tan buena. La palabra dice que hay caminos de muerte que parecen caminos de vida. Entonces, por malas decisiones tomadas. Otro grupo de personas también se van por rebelarse a la verdad y por no querer aceptar la corrección. Mucha gente también se va porque el líder, el pastor le dice: hermanito, mire, esto no es así, esto es así. No, me voy. Sabiendo o sin saber que se hacen un daño profundo a ellos mismos. Por pecados ocultos también. Por pecados que no han sido reconocidos. Que si no han sido reconocidos, tarde o temprano te van a sacar del camino. Ojo con los pecados ocultos. Ojo con los pecados que les tenemos cariño. Ojo con los pecados que para nosotros no son tan pecados, son ahí nomás, no, es pecado o no es pecado. Y cuidado con ese pecado oculto, que a la larga te va a sacar del camino. También por algo que se ha dado muy común en la iglesia, en el evangelio universal, es las nuevas modas y doctrinas extrañas y antibíblicas. Que quizá aquí en Chile, gracias a Dios, no son tan comunes, pero hay otras regiones del mundo en donde, si uno ve por internet, ve muchas cosas extrañas, antibíblicas, raras, y que se vuelven modas, y que otros comienzan a copiar como que son de Dios. Y por último, por amor al dinero, por ambición. Hay mucha gente también que se pierde, que se va por amor al dinero, porque les tocan el bolsillo y
algo salta en el interior. El amor al dinero es raíz de muchos males. No quiere decir que tú tengas que entregar todo. No. Pero sí hay que bendecir. Sí hay que estar ahí comprometido con la obra del Señor. Porque la obra, si bien es del Señor, se mantiene con lo que Él nos bendice. Y si Él nos bendice para bendecir. Así que ojo ahí. Así que son muchas las razones. Y me voy a despedir con 2 de Pedro capítulo 2. Y resumiendo, la apostasía es un divorcio del Señor. Es una separación. Es negar aquello que creíste un día. Y no solo negarlo, ir en contra de aquello que tú profesaste un día. Eso es la apostasía. Y el apóstol Pablo nos dice que en los últimos tiempos, antes que se manifieste el hombre de pecado, vendrá la apostasía. O sea, vendrá una apostasía fuera de lo común, una apostasía fuera de todo límite o todo ejemplo que hemos tenido. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Está hablando de quién? No está hablando de la gente del mundo, no está hablando de la gente que no conoce a Cristo, está hablando de gente que conoció a Cristo, que disfrutó de la salvación, que se benefició del Señor y que se enredaron nuevamente con el mundo. Lo voy a leer de nuevo, ciertamente. Si habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor, ojo acá, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Lo voy a leer de nuevo. Porque mejor les hubiera no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Claro, porque si tú desechas la única forma de salvación que tiene el ser humano, ¿con qué otra cosa puedes alcanzar la salvación? No hay nada más, no queda más. No queda más. Si tú desechaste a Jesús, no hay otra forma de ser salvo. No lo hay. Y el versículo 22 es un versículo bastante fuerte, pero está en la palabra y hay que leerlo. Y dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Dios nos libre, hermanos, y Dios nos bendiga con esta palabra. Como dije en un principio, una palabra áspera, dura, difícil de digerir quizás también, pero creo que el Señor quería tocar este tema. Creo que el Espíritu Santo está haciendo una obra allí donde usted está en su corazón, que nos haya movido, que nos haya hecho pensar, que nos haya haber puesto los pies en la tierra y entender el tiempo que estamos viviendo y entender los diferentes movimientos que se están dando dentro de algunas iglesias y estar apercibidos, hermanos. La solución nunca va a ser dejar al Señor. La solución nunca va a ser irse de la congregación. La solución nunca va a ser volver atrás, volver al mundo, dejar la carrera. No, nunca va a ser esa. La solución es levantarse. Dios nos ha dado
nos ha dado armaduras y nos ha dado formas y fórmulas para poder pelear esta batalla. Terminemos la carrera. No sabemos cuántos metros de carrera nos quedan. Lo que nos quede, sigamos adelante. Así que voy a hacer una pequeña oración para que terminar esta predicación. Padre, te damos gracias porque tu verdad, Señor, libera. Tu verdad, Señor, bendice. Hemos entendido hoy, Señor, lo que es la apostasía. Hemos entendido cómo ha comenzado el mundo ya a vivirla. Y hemos, Señor, sabido de qué forma se mueve la apostasía, qué fuerzas malignas hay detrás de ella. Y, Señor mío, te rogamos que nos libres de todo mal. Señor mío, que nos guardes, Señor, de las decisiones que tengamos que tomar en la vida, que sean siempre las decisiones correctas, que sean siempre apegadas a tu palabra. Señor, que tu palabra esté en nuestro corazón y nos dirija, que tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestro guía, que tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestro maestro, Señor mío, y nos amoneste hoy a levantarnos. Hoy, Señor mío, que quizás hemos adoptado posiciones cómodas en medio de esta pandemia. Señor mío, se nos ha hecho cómodo, Señor, estar desde un televisor, yendo a la iglesia, en un clic, Señor mío, pero que hoy podamos retomar, Señor, que hoy podamos retomar, Señor, y de una forma más poderosa, con más ganas, con más ímpetu, Señor mío, poder retomar este camino, Señor. Todas las cosas a las que tú nos has llamado, Señor mío. Que podamos ya, Señor mío, en este tiempo ser maestros. Que no ya dejemos de tomar leche, Señor mío, sino que comenzar a comer vianda, Padre. Comenzar a crecer, a liderar, Señor, que tú nos has llamado a ser cabeza, Señor mío. Por eso te ruego que toques cada corazón esta mañana y que puedas, Señor mío, seguir ministrando este tema en sus corazones, hacerlos pensar durante el día en esta situación de la apostasía, Señor, para que nos cuidemos. Hemos vivido experiencias cercanas, Señor, hemos visto muchos hermanos que han caído y que se han debilitado, Señor. Te rogamos también por ellos para que tú los levantes, para que tú, Señor mío, los atraigas a ti, para que ellos puedan, Señor mío, sentir la necesidad de volver al camino, Señor mío. Te rogamos por ellos, por aquellos que cayeron, por aquellos que se han debilitado. Señor, te rogamos para que tengan misericordia, Señor, y tú puedas, Señor, rescatarlos, Señor, de cualquier situación en donde ellos se encuentren. A aquellos que están debilitados en la fe, tú puedas fortalecer su fe, que su fe no falte, Señor, como oraste por Pedro, que su fe no falte, Señor, en medio de la tribulación y en medio de las pruebas, Señor. Te rogamos todas estas cosas en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.